Bienvenidos a nuestro programa, Encuentros del Séptimo Tipo, y en nuestra temporada, Hijos del Reino. Y hemos estado hablando de la importancia de crecer como verdaderos hijos de Dios, creciendo en la hermandad del verdadero hermano, semejantes a su imagen, el primogénito de los hermanos. Y cómo este crecimiento interior en Cristo Jesús se va a oponer a la orfandad de la que venimos arrastrando todos nosotros. Vamos a seguir con este tema tan importante y en esta ocasión vamos a hablar de qué significa ser un hijo y más profundo, hablar hijo. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Pero antes de eso vamos a orar para que el Espíritu de Dios sea sobre todos nosotros y sea el que nos dirija en este programa. Padre, te damos tantas gracias por tu presencia. Gracias porque todos los que nos están escuchando, Señor, puedan ser impactados de tu presencia, de las cosas celestiales que tú estás trayendo en medio de nosotros para traer esta reforma integral en todo nuestro ser y que realmente podamos ver florecer una iglesia tan unida, tan llena de tu poder, Señor, que haga la diferencia en toda la tierra. Bendecimos a todos los que nos están escuchando y que sea tu espíritu el que dirija esta reunión, en que nos dé la palabra que viene del cielo a cada uno de nosotros. Así que vamos a empezar ahora nuestro tema. Hernán, ¿por qué no empezamos contigo? Bueno, gracias. Hola a todos, muy contentos de estar juntos otra vez. Y bien, como decía Anita, vamos a conversar hoy día acerca de hablar hijo, ¿sí? Y bueno, para mí esto es algo que se abre a partir de un pasaje de Hebreos que me gustaría leer, ¿sí? Quizás la mayoría debe conocerlo. Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras diferentes, a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado en Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio de quien asimismo hizo el universo. Bien, probablemente este pasaje, si nos acompañaron a leerlo en su Biblia, se encontraron con que ahí decía, nos ha hablado por su Hijo o a través de su Hijo, ¿sí? Pero hay un detalle importante ahí, es que al mirar el griego, o tal vez algunas Biblias como la Biblia textual, por ejemplo, que buscan respetar más los originales, vamos a encontrar que dice, nos ha hablado en hijo, así tal cual, y no dice nos ha hablado en su hijo, sino que dice nos ha hablado en hijo, y eso claramente nos suena como a un idioma, ¿cierto? Como quien dijera, nos ha hablado en español, nos ha hablado francés, en ruso, etcétera. Entonces dice, nos ha hablado en hijo. Y luego inmediatamente salta y dice, en estos últimos días nos ha hablado en hijo, quien es heredero de todas las cosas y por quien también hizo el universo, ¿vale? Y creo que es súper importante dar el siguiente salto, así como a pararnos en una dimensión en la cual entendemos que el Hijo es la voz del Padre en la cual fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Me gusta mucho a mí hacer la siguiente como aclaración. El hecho de que nosotros vemos a Jesús que camina ahí, lo que lo vemos en los evangelios, caminando por Judea, que crece como un niño, la historia de cuando él tenía 12 años, por ejemplo, toda su vida. Y muchas veces pensamos que eso que está ahí es Cristo, o que eso es el Hijo, ¿sí? Sin embargo, tanto a lo largo de los evangelios como después cuando los apóstoles empiezan a recibir toda la revelación de Cristo, nos vamos a encontrar con que, tal como dice Filipenses, por ejemplo, el Hijo, Cristo, la voz del Padre, tomó esa forma. Se despojó de sí mismo, tomó esa forma humana, se volvió carne, como dice Juan, ¿cierto? Pero tomó esa forma, pero eso no es solamente lo que Él es o todo lo que Él es, ¿sí? Sino que Él es aquel, como dice Colosenses, dentro del cual fueron creadas todas las cosas. Por eso dice, por ejemplo, Él es el primogénito de toda la creación, todas las cosas están formando un todo coherente dentro de Él. Jesús dice antes de morir, ¿cierto? Pablo, Padre, vuélveme ahora a la gloria que yo tenía contigo antes de que fuese el mundo. Y Pablo dice después, cuando Cristo ascendió,
Cuando volvió a esa gloria, Él empezó a llenarlo todo otra vez. Y entonces el Hijo de Dios no es un personaje sentado por ahí en un trono en algún lugar, ¿sí? Se nos puede manifestar de esa forma, ciertamente muchos de nosotros, de ustedes que nos están escuchando, han recibido visitaciones del Señor presentándose de esa forma como lo vio Juan, por ejemplo, pero la dimensión del Hijo es mucho más que eso, es la voz misma del Padre, ¿sí? Y ahí creo un punto súper importante y es que el hijo, quien habla en hijo es el padre habla hijo, el hijo es la voz del padre, es el lenguaje del padre, es el idioma del padre, ¿sí? Y, y nosotros mismos hemos sido renacidos, como dice Pedro en un lugar, hemos sido renacidos de esa voz del padre, que es el hijo mismo, y que entonces el volvernos hijos de Dios, este llamamiento que hemos recibido, que no es algo automático, ¿cierto? Como pienso, lo hemos conversado en los programas anteriores, que no se trata de que yo haga una oración y ya me volví hijo, sino que entro en un camino, en un llamamiento, en el desafío de volverme un hijo. Estoy siendo llamado a unificarme, a hacerme uno con aquel que está llenando todas las cosas, ¿sí? Como dice Efesios, por ejemplo, la iglesia es o debe ser el cuerpo, ¿sí? De aquel que está llenando todas las cosas en todo. Y entonces creo que esto debiera cambiar totalmente nuestra perspectiva de lo que es ser hijo de Dios, ¿sí? Y llevarnos mucho más alto de donde hemos estado pisando o caminando hasta ahora, ¿sí? Y creo que uno de los lugares donde más podemos encontrar acerca de lo que es hablar en hijo o hablar hijo es la epístola de Juan, ¿sí? La carta, perdón, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, donde él va a establecer el hecho de que el hijo es la voz de Dios, ¿sí? De que el Hijo es la voz del Padre, de que el Hijo es el Verbo. Y vamos a poder ir encontrando a lo largo de la carta muchos momentos en que Jesús mismo, por ejemplo, él le dice a los fariseos algo bien poderoso y que debiera llamarnos la atención. Él les dice, ustedes no pueden entender mi lenguaje porque mi palabra no vive en ustedes, por ejemplo. Si les dice, ustedes no entienden lo que yo hablo porque mi palabra no está viviendo en ustedes. Después les dice, ustedes no entienden lo que yo hablo porque ustedes no son hijos del mismo padre que yo. Ustedes tienen otro padre, ustedes hablan acusación, por ejemplo. Ustedes hablan acusación, les dice, porque ustedes son hijos de un acusador. Por eso hablan acusación. Y en otro lugar Jesús ha dicho, eh, los hijos son aquellos que trabajan por la paz, traducen algunas Biblias, o que son pacificadores, que tienen ojos de misericordia. ¿Sí? Que están buscando la unicidad, que están parados en la unicidad de todas las cosas, porque el ser hijo es totalmente inseparable de la unicidad del Padre y del Hijo, y la naturaleza del Padre es esa unicidad, es ese deseo de reconciliar, de reunir, de armonizar. Y entonces Jesús le dice a los fariseos, ustedes no entienden lo que yo hablo porque ustedes tienen otro Padre, mi voz no está en ustedes y la voz que está en ustedes es una voz de acusación. La voz que sale de mí es una voz de reconciliación. De hecho, es bien interesante en Juan 8, que es donde vamos a encontrar esa conversación con los fariseos respecto de mi voz no está en ustedes, ustedes son hijos del acusador. Se da después de ese momento en que estas personas traen delante de Jesús a la mujer sorprendida en adulterio, ¿cierto? Y le dicen que debía ser apedreada, etcétera. Jesús se pone a escribir en el suelo y les dice que si acaso había uno que no tuviese pecado, que entonces lanzara la piedra. Ellos se van, como sabemos, luego él dice, yo tampoco te condeno, ¿cierto? Vete. Y luego de eso inicia toda esta conversación acerca de cuál es la voz o cuál es el lenguaje que está en nosotros, ¿sí? Y entonces él empieza a hacer un contraste entre un lenguaje de acusación y un lenguaje que emana de la misericordia, ¿sí? Creo que cuando vemos a Juan abriendo todas las dimensiones de lo que es el verbo de Dios, o el Hijo como la voz de Dios, como el lenguaje del cielo, en el capítulo 1 de Juan, eh, vamos a llegar a un punto, por ejemplo, en que Juan va a decir, este verbo, este Hijo, este lenguaje del cielo,
está lleno de gracia y de verdad. Está lleno de gracia y de verdad. Y esa gracia y esa verdad revelan al Padre. Esa gracia y esa verdad muestran quién es el Padre. Moisés nos mostró y ya nos dejó muy claro qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero el Hijo, que es el lenguaje del cielo, el lenguaje viviente del cielo, nos ha hecho realidad la gracia y la verdad del Padre. ¿Sí? ¿Cuál es esa gracia? En parte al Padre, como después Jesús va a decir en Mateo 5, creo que aparece esa conversación. El Padre, si ustedes quieren ser como Él, deben ser como el Padre. El Padre hace salir su sol sobre justos e injustos, envía su lluvia sobre buenos y malos, ¿sí? Así que ustedes, ha dicho también allí, hagan brillar su luz delante de todos los hombres, no solo delante de algunos. Hagan brillar lo que está dentro de ustedes delante de todos para que sean hijos del Padre del cielo. Y creo que va en total armonía con lo que Juan nos está diciendo. El Hijo ha hecho realidad la gracia y la verdad. Y creo que algo muy importante y me gustaría ya darle el pase a alguno de ustedes que quizás quisiera comentar, es el hecho de cómo Juan establece, y esto creo que es muy importante, que este verbo, que es de nuevo la voz del Padre y que es el Hijo, se encarna, ¿sí? Y creo que parte de este lenguaje hijo tiene que ver con que así como como me voy uniendo al Padre, yo me voy haciendo uno con su voz y yo tengo que encarnar lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que yo estoy hablando no lo estoy diciendo solo con mi boca, ¿sí? Mi ser completo lo está diciendo. Mi ser completo lo está diciendo porque la voz de Dios no es un discurso, sino que crea la realidad. Es el lenguaje en que está escrita toda la creación. Por eso la creación se sujeta al Hijo, porque está dentro de ella misma, es el lenguaje en que fue hablada. Y creo que definitivamente, ya que estamos hablando de hijos del reino, ¿sí? El caminar en este entendimiento nos habilita a poder entrar a otras dimensiones del reino o a entender de una forma distinta de lo que es el reino y que tiene que ver con esa unidad de todas las cosas en el verbo de Dios, más que con alcanzar una posición desde la cual yo puedo reinar y mandar a que las cosas sucedan, etcétera, sino que tiene que ver con que yo estoy unido a la totalidad en Cristo. A mí me fascina este tema. Desde la primera vez que te escuché hablarlo, Hernán, me quedé verdaderamente fascinada con este hablar hijo, como quien puede decir, hablo español o hablo inglés, o sea, esta naturaleza del verbo que se hace vida en nosotros. Y recuerdo un ejemplo que de hecho tú pusiste, que habla también de esta unicidad, y en este ejemplo que dabas ese día, hablabas, por ejemplo, de los árboles. Cómo los árboles toman de la luz del sol, la reciben, se hacen uno con ella y luego impactan a través de fotosíntesis, a través de oxígeno, a través de un montón de cosas, todo el entorno que hay a su alrededor. Entonces, yo tomo este ejemplo que nos diste ese día y me voy, por ejemplo, a Juan 17 cuando está Cristo en esa última conversación con sus discípulos antes de que se lo llevaran al Getsemaní, que dice, oh Padre, para que ellos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, que ellos también sean uno en nosotros. O sea, ese hacernos uno con Cristo y con el Padre, para que el Padre, como tú nos acabas de decir, pueda hablar a través del Hijo. Y a lo mejor dices, híjole, a lo mejor puede ser súper complicado y quizá haya gente que nos esté escuchando que diga, ¿y yo cómo hago para poder empezar a hablar, hijo? Pues el primer paso sería, tendrías que convertirte en hijo. O sea, tu mayor anhelo tiene que ser el que seas hijo para que puedas hablar en este idioma de hijo. Y este idioma de hijo tiene esta naturaleza redentiva del Padre, donde siempre está viendo misericordia, donde nunca hay acusación, donde vemos durante las escrituras que nos hablan de la vida del Hijo en la tierra, vemos constantemente ¿cómo se dice?
que él intenta, y no solamente lo intenta, sino que lo hace, reunir todas las cosas. Cuando hablamos hijos, no hay separación. Todo lo que tiene que ver con separación tiene que ver con sistemas, tiene que ver con Babilonia, tiene que ver con cosas que hace el hombre. Todo lo que tiene que ver el hijo habla de unión, habla de redención, que sean uno. Padre, como tú y yo somos uno. El camino al Padre es el Hijo. Entonces, el empezar a hablar Hijo y movernos en Hijo es algo que verdaderamente vamos a poder empezar a tener un impacto en las cosas que nos rodean, como este ejemplo del árbol que les estaba diciendo. O sea, cuando nosotros tomamos esta unidad con el Hijo y empezamos a impactar las cosas y las situaciones de todos los días y empezamos a hablar, Hijo, en nuestra vida de todos los días, el impacto que tenemos en todo nuestro alrededor empieza a ser visible, empieza a ser palpable y empieza a atraer a nosotros a otros hijos sobrenaturalmente. Es algo que ni siquiera nosotros pensamos. Me recuerdo un día que nuestro querido amigo Johannes daba una definición de iglesia que decía que la iglesia es la asamblea sobrenatural de los hijos de Dios. Y esta palabra sobrenatural me fascina porque no es algo que tú llegues y digas, oye, los voy a convocar y nos vemos tal día, tal hora, sino que sobrenaturalmente el Padre a través del Espíritu empieza a unirnos para que esta oración que Cristo hizo antes de ir a la cruz, que todos sean uno, como tú, oh Padre mío, y yo en ti, sea, es la clave adentro de mí que tiene esta vida que hace que mi espíritu se emocione, que sienta todo ese hijo que quiere hablar, todo ese hijo que quiere apagar, matar y deshacer a todo el huérfano que siga quedando en mí para que sea el hijo quien esté ahí, el hijo el que se mueva y que no haya nada que le estorbe. Me gustó mucho lo que dijiste, Hernán, también obviamente Ana, eh, acerca de que estamos tan acostumbrados a ver a Jesús como una imagen terrenal de Jesús hecho carne, cuando Jesús verdaderamente es el todo que lo abarca todo. Y como bien dijiste, cuando Jesús ascendió del infierno y empezó a romper todos los estratos, primero rompió todos los estratos del sistema del mundo, todos los estratos de orfandad. O sea, lo que fue primeramente carne en la resurrección se fue expandiendo, expandiendo, expandiendo hasta ser aquel que todo lo llena en todo para que en él estemos, nos movamos y somos. Y al ir rompiendo todos los cielos, todos los estratos, todo se fue colocando en la verdadera, en el verdadero logos de Dios. Entonces dice la palabra de Dios en el Apocalipsis que venía él en un caballo blanco y su nombre tenía un nombre nuevo y su nombre era el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Y en el nombre está también contenida la sustancia. O sea, Jesús es la sustancia humana, el, el tabernáculo humano donde el Padre habitaba. Pero el Logos es el nombre nuevo que identifica la sustancia que todo lo llena en todo. Entonces, cada nombre tiene una sustancia para llenar todo conforme al Padre. Entonces, cuando hablamos del Logos divino, el Logos es la verdad. La palabra de Dios no solamente es una palabra verbal, la palabra es la verdad, es la realidad que difiere de la realidad física, que en el fondo, como dice Emerson muchas veces, es simplemente una partícula en medio del 99.9% de todo lo que es la realidad espiritual de lo que es Dios. Entonces, el logos es la palabra y la palabra es la verdad.
Entonces, cuando hablamos de la verdad, es la realidad que permanece para siempre. Entonces dice, estaban tocando a Juan capítulo 8 y dice, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, su palabra no estaba hablando que eran los libros del Antiguo Testamento. Su palabra era lo que es substancia. Mi palabra es espíritu y es vida. Mi palabra es lo que va llenando todo porque sale de la substancia del Padre y es la substancia que va llenando todo el vacío alrededor mío y es la verdad que empieza a cambiar mi realidad natural por la realidad espiritual, que es la verdad. Entonces dice, si vosotros permanecéis en mi logos, mi nuevo nombre, en el logos que va mucho más allá de la palabra escrita, sin quitarle ningún valor a la palabra escrita, pero por alguna razón Jesús nunca escribió nada, porque el logos es el absoluto todo de todo el universo, de todos los cielos, de los cielos, de los cielos, de los cielos, son el logos de Dios. Es el nuevo nombre de Dios, es la nueva substancia de Dios. Si permanecéis en mi logos y en el logos de Dios, cada uno de nosotros somos una parte de un alfabeto eterno, somos parte de una epístola eterna, cada uno diferente entre nosotros, hablando el logos que es Ana, hablando el logos que es Hernán, hablando el logos que es Simón, hablando el logos quien sea que tú seas, el Hijo, el Logos se va a manifestar en la substancia del Hijo que eres tú, en el Logos, en la existencia que va llenándolo todo. Por eso dice, santifícalos en mi verdad. Mi palabra es verdad. Mi Logos, voy a cambiar la palabra Logos, mi substancia, la substancia que sale del Padre a través del Hijo y que te da a ti quien tú eres como parte de ese logos eterno en Dios. Entonces, si permaneces en mi logos, en esa eternidad, en esa verdad, que cuando mira todas las mentiras del sistema de este mundo, pues se desvanece porque es luz, su verdad es luz. Entonces dice, si permaneces en esta verdad te va a hacer libre, libre del sistema, libre de todas las mentiras que tiene este sistema, libre del temor a la muerte, libre del temor a la enfermedad, libre del temor al no tengo, porque el logos va llenando con substancia. La verdad es la substancia de Cristo que cambia todas las cosas y que humilla al sistema, que doblega al sistema. El logos doblega el sistema, doblega las falsas realidades de este mundo para radiar la luz gloriosa de lo que realmente es, porque lo que realmente es eterno. No viendo nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son el logos eterno que se va formando en nosotros a través de las tribulaciones, a través de estas leves tribulaciones momentáneas que nos permiten no ver las cosas que se ven, que son mentirosas, sino las que no se ven, las que es el logos hablando a mi vida, las que es el logos formándose en mí, la que es el logos, la voz del Padre que habla Hijo a través de palabra que es sustancia, que es vida, que es eterna. Amén. Creo algo que me gustaría agregar para continuar ahí, pienso que es súper importante en este hablar en hijo, empezar a pensarnos a nosotros mismos, más que como un ejercicio mental, sino llevados por el Espíritu a sabernos originados en el Padre, ¿sí? Eh, Como dice este pasaje, el que es nacido de Dios, ¿sí? Saberse nacido de Dios, creo que es súper
diferente por ejemplo, a esta mentalidad de ser como una criatura adoptada por Dios, ¿sí? Sino que saberse originado desde Él, ¿sí? Y hablar desde ese lugar eterno, ¿sí? Me acordaba de Jesús cuando está hablando ahí en Juan en un lugar y le dice a Timoteo, yo estoy en el cielo, estoy hablando contigo, pero estoy en el cielo. Y después continúa avanzando el pasaje y dice, yo vengo desde arriba y yo hablo desde arriba, mis palabras vienen desde arriba. Y en esto, mientras escuchaba a Anita, creo que es muy importante el dejar, como dice otro pasaje, que el Espíritu nos enseñe palabras. ¿Sí? Como dice un lugar, nosotros estamos hablando de realidades espirituales, así que hablamos con palabras que nos enseña el Espíritu. Y creo que es muy heavy como eso puede iniciar como una especie de balbuceo, como en un bebé, ¿sí? Y Pablo, por ejemplo, lo habla, dice, el Espíritu habla o genera en nosotros sonidos indecibles que no corresponden a un lenguaje específico, pero poco a poco el mismo Espíritu nos va llevando a clamar Abba Padre. El Espíritu del Hijo nos va llevando a clamar a Abba Padre y esa palabra que está ahí, creo que es muy interesante el hecho de cómo Abba quiere decir fuente. ¿Sí? El Espíritu nos va llevando a reconocer que Dios es nuestra fuente, que estamos manando de Él y hablar de acuerdo a eso. Pienso que esto igual está muy relacionado con el capítulo anterior, cuando estábamos hablando en uno de los capítulos estábamos hablando acerca de la manera redentiva en que el Padre mira, los ojos redentivos de Dios. Y digo que está relacionado porque el verbo que es la verdad, que es el lenguaje que se nos fue dado, claramente que si se nos fue dado, quiere decir que antes nos hablaba. O sea, si Cristo tuvo que venir a traerlo, es porque ese lenguaje no estaba. Ese lenguaje solo venía sobre los profetas, digamos, en la unción que caía sobre el aceite, sobre ellos, y entonces ellos decían la verdad. El mundo en ese momento estaba en torno a una crisis histórica, que a lo mejor los asirios estaban atacando a los egipcios, en fin, no sabemos en qué momento está histórico, pero entonces el profeta recibía la verdad y hablaba la verdad, y cuando la hablaba, lo que veía hacia adelante era Cristo. Y iba profetizando lo que iba a venir, incluso en contra de lo que los ojos humanos veían en ese momento o la gente veía en ese momento. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que para mí hablar hijo tiene mucha relación con, como bien decía Anita, con una verdad del cielo que rompe con todas las mentiras. Pues, ¿cuál es la mentira más fuerte que se mantiene y que construye el mundo? La orfandad. O sea, estamos separados, en tanto no conocemos a Jesucristo, estamos separados del Padre. Pero eso no lo es todo, sino que después construimos una identidad, construimos un mundo, construimos una realidad a nuestro alrededor basado en esa orfandad. Y toda esa realidad que construimos es una gran mentira. Es la mentira que se tragó a Caín, es la mentira que se tragó a Ismael y así. Entonces, esa gran mentira viene el Señor y dice, ok, antes hablaba por medio de profetas, pero ahora voy a hablar en hijo. Y viene Jesucristo, se presenta como como el unigénito, pero cuando resucita se transforma en el primogénito, en el sentido de que si antes era el único hijo, ahora es el primero de muchos. Y aquí vuelvo de nuevo a este punto que se ha mencionado ya, de que en el momento de la resurrección, cuando Cristo se despoja, digamos, de su depósito físico, ¿verdad? Y asciende para llenar todo en todo, para mostrar su esencia, ahí vemos ese lenguaje del Padre, esa voz, ese verbo, llenándolo todo en todo. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque creo que el lenguaje de hijo o hablar hijo es hablar resurrección, por ejemplo, y vuelvo al punto hacia atrás, es hablar redentivamente, es hablar dejando de lado esta idea de ya estamos todos condenados, que era cuando Juan dice la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Cristo. O sea, en la ley era imposible salvarse, en la orfandad es imposible ser hijo.
O se es hijo o se es huérfano. No se puede ser un huérfano a mitad de... No, tiene que engendrarse el hijo en nosotros y empezar a gestarse, pero en tanto ya se engendra y empieza ese proceso de transformación y de engendramiento en nosotros, ya dejamos de ser huérfanos de plano. Ahora lo que pasa es que tenemos que romper con esa montón de mentiras que nos creímos. Y para eso hablar hijo es necesario, para que la verdad se asiente efectivamente en nosotros. Esa verdad, la verdad de que y aquí me remito de nuevo a lo anterior. Esta verdad, no sé qué palabra darle, pero que está íntimamente ligado con la resurrección. O sea, íntimamente ligado con el Cristo resucitado, con el Cristo que lo abarca todo, que lo llena en todo, con el Cristo que sostiene todas las cosas. Esa verdad asentada en nosotros nos permite hablar ese lenguaje. Y es un lenguaje que, como estabas diciendo, Simón, es el lenguaje de la resurrección, es el lenguaje de la esperanza, es el lenguaje de la vida, es el lenguaje que se establece en nosotros como una roca firme que cuando estamos atravesando por turbulencias, cuando estamos atravesando tribulaciones, cuando estamos pasando por las situaciones que suceden en esta dimensión en la que vivimos, ese hablar hijo trae vida en medio de estas situaciones, trae resurrección en medio de estas situaciones. Y entonces de repente la gente te va a voltear a ver y te va a decir, pero ¿por qué estás tan calmado si se te está cayendo el mundo encima? No sé, elijo. Va a llegar un punto en el cual ni siquiera vas a poder tener una respuesta que le haga sentido a alguien, porque el hijo en ti está tan establecido y tiene tal fuerza que lo que va a emitir es esa fuerza de vida, esa fuerza de esperanza, esa fuerza de resurrección que no sé si algunos de ustedes hayan escuchado la revelación que tuve acerca de los hoyos negros y cómo la resurrección en el universo se vio como un hoyo negro, ¿no? Entonces, este hablar hijo, este hijo que se hace materia y que absorbe en sí mismo absolutamente todas las cosas y luego hace una explosión en el universo capaz de callar ese dolor en el corazón del Padre cuando existió la separación, es ese mismo hijo el que habla cuando está dentro de nosotros. Es esa fuerza. Y el verdaderamente empezar a movernos en hijo va a hacer que cuando lleguen las tribulaciones te puedas mover sabiendo que dentro de ti tienes ese hijo dentro, tienes ese poder dentro. Ya no es como era antes de, ay, oye, ve con el pastor o ve con el profeta o ve con el hermano mayor o ve, digo que maravilla que seamos iglesia y que estemos aquí para apoyarnos los unos a los otros, pero saber que dentro de ti vive el Hijo y el Padre, porque tienes al Padre a través del Hijo, es súper fuerte. Y hablando con una de mis hijas la semana pasada, y este ejemplo le encantó y a nosotros también, estaba ella así en tribulación total porque ya hace un par de años que ella vino a Cristo y entonces ha tenido una transformación hermosísima. Y decía, y entonces lloraba. Decía, no, es que yo de verdad pensaba que espiritualmente estaba en un lugar y ahora me doy cuenta que no he llegado a la estatura que debo de tener o que yo pensaba que ya tenía. Y hay muchas cosas que siento que no le estoy diciendo al Padre y que lo estoy engañando. Y le dije, mi amor, pensar que estás engañando al Padre es como si tuvieras 5 años, te taparas los ojos y dijeras, estoy escondido, ¿verdad que ya no me puedes ver? No hay absolutamente nada que tú creas que le estás ocultando al Padre. Él ya lo sabe. Puede ser que no se lo hayas dicho abiertamente, pero Él conoce cada uno de los rinconcitos adentro de tu corazón y lo único que está esperando es que, así como ese niño chiquito está así y dice, ¿verdad que nadie me puede ver? Que hagas así y digas, papá, también estabas viendo eso que tanta vergüenza me daba darte. Y este tipo de cosas hacen que nuestra relación con el Padre a través del Hijo sea
mucho más fuerte, empiece a entrelazarnos y empecemos a movernos en Hijo, movernos en resurrección, en esperanza, en fuerza, en todo lo que el Hijo es. Amén. Y aquí es muy importante que mientras tú estás hablando, siento en mi espíritu que hay mucha gente que dice, yo soy un hijo de Dios, pero no entiendo muchas cosas de las que están hablando. Jesús dijo, yo soy de arriba y vosotros sois de abajo. Por eso no pueden entender mi lenguaje. Cuando somos engendrados por el Espíritu de Dios, y esto tiene que ser algo genuino, no puede ser una fórmula evangelística de repite una oración atrás de mí y nos encontramos con un montón de gente que se llaman nacidos de nuevo, que, que no son nacidos de nuevo, que nunca han tenido esa experiencia con la cruz, que nunca han muerto a sí mismos para encontrarse con el Hijo. Y Dios está haciendo un llamado. Siento que mientras estamos hablando, el Espíritu Santo quiere tocar gente y que cambiemos realmente nuestra percepción de lo que significa que Él nos dio al Hijo, que Él nos dio al Espíritu Santo para revelar al Hijo y al Padre y para que fuese el Espíritu Santo quien es la verdad. Jesús acaba de decir, mi palabra es verdad. Jesús acaba de decir que Él es el verdadero, Él es el Logos de Dios y Él envía el Espíritu Santo para enseñarnos toda verdad. Porque el Espíritu es la verdad y Jesús es la verdad, porque Jesús y el Espíritu Santo una misma cosa son. Entonces es muy importante el perseguir, el buscar ese crecimiento, eso que nos va haciendo verdaderamente hijos y cambiar los preceptos tan religiosos de que el Espíritu Santo pues es nada más hablar en lenguas o tener un don. Una cosa es tener un don, un regalo, algo que alguien te dio. Y otra cosa es la inmersión en el Espíritu. Y cuando empiezas a buscar verdaderamente ser hijo, buscar lo verdadero, Jesús era el Hijo de Dios porque en todo lo que hacía le agradaba al Padre, porque Él no se movía en las realidades de un sistema religioso, Él se movía desde arriba, Él se movía desde las dimensiones del cielo, Él se movía como un hijo verdadero de Dios. Entonces, por eso dice la epístola de Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, aquí es muy importante. El niño, el niño no sabe, necesita tutores, alguien que esté en medio de Dios y ellos, porque son chiquitos, porque no saben cómo llegar, no saben cómo entenderlo. De aquí es donde yo te llamo, porque en la resurrección, como hablabas hace un momento, la resurrección es lo que hizo ascender a Jesús a todos los cielos. Y es lo de arriba lo que tiene poder para jalarte hacia arriba, jalarte de ser niño a ser hijo. Entonces por eso dice Jesús, dice, yo vendré y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces esa parte engendrada de Cristo en ti, que tienes que fomentar, no a través de un sistema religioso, no a través de a ver qué me dice una tercera persona, sino de tú perseguir ese encuentro con el Padre, ese hablar el logos de Dios, que es hablar el Hijo a través de ti, ese logo se va formando dentro de ti y entonces Jesús se toma a sí mismo para hacerte ascender a niveles más altos para que donde Él está tú también estés. Y entonces vas a hablar y a ser guiado por una realidad celestial, vas a ser guiado por una palabra que está sobre todo sistema, sobre toda enfermedad, sobre toda miseria. Y al entrar en esta dimensión de ser hijos de Dios, amén, dice que nosotros gemimos para ser revestidos de nuestra habitación celestial. Y esa habitación celestial es ese logos, esa hijidad. Amén. Desgraciadamente, la iglesia ha venido arrastrando un concepto de adopción. Dice, esperando la adopción. No estamos esperando ninguna adopción. Esos son conceptos religiosos mal interpretados. Aún no somos adoptados de Jesús. Procedemos, como decía Hernán, procedemos de la fuente. El Abba es la fuente. Nos reconectamos con la procedencia y la procedencia está arriba. No está dentro de un sistema.
Amén. Y esto es similar a la historia del hijo pródigo. El hijo era hijo aunque estaba derrochando. Lo que pasa es que no estaba en posición de hijo, no estaba en dignidad de hijo, actuaba como un huérfano completamente. Y eso es lo que le pasó a Adán. O sea, Adán es el hijo derrochador. La humanidad es el hijo derrochador que sale, que se gasta la herencia, que es la tierra, que es la creación, se la sale a gastar, la derrocha, termina como los animales. O sea, el quien había sido puesto para gobernar termina comiendo junto con los animales su misma comida. Y eso habla bastante de cómo involucionó, pero hasta que vuelva el padre. Y cuando vuelva el padre, se le ubica de nuevo en la posición correcta y deja de hablar pródigo y empieza a hablar hijo. O sea, deja de hablar orfandad y empieza a hablar hijo. Y es como bien tú dices, Anita, esto es un proceso. O sea, seguramente, pensaba mientras te escuchaba, claro, algún hermano dirá, oh, a lo mejor, y ahora tengo que aprender a hablar hijo también, ¿cómo hago eso? O sea, como diciendo, tengo que hablar lengua y ahora tengo que hablar hijo también, ¿cómo es eso? No es que estemos añadiendo cosas por hacer. Lo que estamos diciendo, como bien decía Anita, buscar este habitar, este vivir, este hablar como el ejemplo inicial que se daba al inicio del programa. En vez de hablar en chileno, en el caso nuestro, porque no sé si es castellano esto lo que hablamos, pero en chileno, empezar a hablar en hijo, porque mi lenguaje trae imágenes a mi mente, mi lenguaje trae emociones a mi corazón, la manera en que yo digo algo va a generar una realidad. O sea, necesito hablar como el Hijo habla, necesito esa verdad, necesito esa forma redentiva de ver las cosas, necesito hablar desde alguien resucitado, desde alguien que ha muerto al mundo anterior y ha resucitado en él. Empezar a generar ese tipo de lenguaje. Mientras lo escuchaba, pensaba, con todo este boom de la inteligencia artificial, y cómo una de las inteligencias artificiales más famosas tienen que ver con modelos de lenguaje y cómo esta inteligencia aprenden con estos modelos de lenguaje. El lenguaje siempre está detrás de crear una identidad. El lenguaje siempre está en la base de crear una realidad, porque Dios nos hizo como una creación capaz de hablar y crear realidades con las palabras. Entonces esto es fundamental, empezar a hablar hijo. Que no es que haya un diccionario así, una RAE, digamos, no, es lo que bien decía tú, Anita, es buscar, es buscar que el hijo nazca en mí. Y no me voy a ir dando cuenta cuando voy a aprender a decir papá en hijo, cuando voy a aprender a nombrar las cosas como el hijo, cuando voy a empezar a cambiar mi forma de ver, cuando lo que me domine no sea la muerte, sino la resurrección. Y yo creo que una guía así como súper buena de saber si estamos hablando hijo o no estamos hablando en hijo es simplemente seguir los mandamientos que nos dejó este Jesús. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tomas esto y lo aplicas en cada momento de tu vida, vas a decir, en esto que estoy haciendo, estoy amando a Dios sobre todas las cosas, estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Tienes una guía buenísima para saber si estás hablando hijo o no estás hablando en hijo. O sea, esa medida, por lo menos a mí me ha funcionado mucho de decir, no, aquí no estoy hablando hijo, aquí estoy hablando Ana y esto se tiene que llevar a la cruz porque no está de acuerdo a esto. No estoy amando a Dios sobre todas las cosas haciendo esto, ni estoy amando a mi prójimo como a mí mismo si estoy haciendo esto. Entonces, esa es una súper buena medida. Y además es muy fácil porque no es algo nuevo que se tengan que aprender, es la base de nuestra fe. Entonces es muy buena y muy práctica. Creo, siguiendo en la misma línea, que este hablar hijo o hablar en hijo también tiene mucho que ver con ver cómo ve el hijo, ¿sí? Como decía Simón recién, nuestras palabras son tan asociadas a imágenes y nuestras frases son asociaciones de imágenes. Y entonces, por ejemplo, me recordaba cuando
está esta persona enferma, creo que ciega, y los discípulos la miran y le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Están viendo algo, tienen una mentalidad y están hablando de acuerdo a eso. ¿Sí? Están buscando quién tiene la culpa de lo que está pasando aquí. ¿Sí? Lo que está ocurriendo aquí, alguien es culpable de eso. Y entonces Jesús, hablando desde arriba, les dice, no, eh, la verdad es que obviamente él y sus padres pecaron. Jesús no dice eso, estoy parafraseando. Sí, por supuesto que él y su madre pecaron, pero ese no es el rollo aquí. ¿Sí? El tema es la gloria de Dios, dice. ¿Sí? El tema es la gloria de Dios. Y entonces en otro lugar Jesús dice, si tú crees, ves la gloria de Dios. Y creo que una marca del Hijo es hablar desde la fe. Y la fe ve la gloria por todos lados y habla desde eso. Y entonces creo que en esta muda en nuestro lenguaje tiene que ir habiendo un cambio en las imágenes mentales que tenemos y en las asociaciones que hacemos. Por ejemplo, delante creo que tú, Anita, hablabas acerca de las tribulaciones y la forma en que se entienden las tribulaciones, ¿sí? Y, por ejemplo, eh, a veces alguien entra en alguna situación en la que se ve que el padre lo está probando, lo está tratando y empieza a pensar, ¿por qué el Señor me está castigando de esta forma? ¿Sí? Cuando hay un pasaje, por ejemplo, dice, si a ustedes se les deja sin disciplina, si el padre no los disciplinara, entonces ustedes serían bastardos y no hijos legítimos. Es súper fuerte el versículo, ¿sí? Pero creo que es súper heavy porque a veces de nuevo la gente se entra a cuestionar hasta si es hijo de Dios, producto de lo que está pasando, y uno lo conoce y lo conoce de tiempo y sabe que la persona sí nació del Señor, sí conoce al Padre, etcétera. O sea, eso que te está pasando, tal vez es justamente porque el Padre te ama. Te está pasando por eso. El Padre te está disciplinando o entrenando, que otra forma de traducir esa palabra también. Te está entrenando, te está poniendo en esa presión, te está poniendo esos márgenes justamente porque te ama. ¿Sí? Eh, hay toda una crisis, por ejemplo, en los niños hoy día que tiene que ver con la ausencia de límites. ¿Sí? Hay una forma de crianza muy asociada como deja que el niño sea, persíguelo y míralo como él vive y ya, para no irrespetarlo, etcétera. Y el asunto es que cuando un niño es pequeño, él está buscando límites, está buscando límites para definirse a sí mismo. Y cuando no lo encuentra, empieza a generarse una crisis de identidad en él que después ya en la adolescencia estalla, porque nunca como que estuviera en un lugar donde no hay suelo, no hay piso, no hay nada, ¿sí? Y entonces los psicólogos dicen mucho de eso viene de que hace 20 años atrás, o 15 años atrás, o 10 años atrás, o 5 años atrás, a esa persona cuando era un niño no encontró ningún límite, por esa forma como de amor distorsionado. Y por el contrario, el padre que sí nos ama, que sí nos trata como hijos, nos disciplina, nos entrena, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en este otro pasaje que dice, Jesús era hijo y él siendo hijo aprendió obediencia por las cosas que él experimentó, ¿sí? Y entonces, ¿cuánto más nosotros? Y entonces, todo esto creo que es importante el cómo vamos dejando que el Espíritu resignifique las cosas que nosotros vivimos, ¿sí? Que el Espíritu nos diga, mira, tú, como de hecho el Hijo lo hacía, les decía a los discípulos o a la gente en general, ustedes escucharon que se les dijo tal cosa. Ustedes cuando veían esto pensaban que significaba X y que había que hacer Y, pero yo les digo que no es así. Les digo que es de esta otra manera. Ustedes pensaban que tenían que amar solo a la gente que hacía lo correcto y que estaba súper bien, y yo les digo que no, que tienen que amar hasta los que los persiguen. De hecho, yo voy a ser el primero en hacerlo y me voy hasta morir por mis enemigos. Y está en ese ejercicio que uno puede ver ahí en el Sermón del Monte, pienso, Jesús haciendo este ejercicio de resignificar. Sí, y creo que podemos dejar que en nuestras vidas el Padre resignifique muchas cosas, ¿sí? Quizás detenernos y dejar que el Padre diga, mira, eso, hijito, no se llama así, porque de hecho no significa eso. Significa esta otra cosa y se llama de esta otra manera, ¿sí? Por ejemplo, siguiendo otra vez con lo de las tribulaciones, Pedro aprendió mucho de Jesús y entonces en un lugar él escribe y dice, es necesario, o sea, ineludible, que a través de muchas tribulaciones entréis en el reino de Dios, ¿sí?
Y entonces la gente entra en una tribulación a veces y dice, no, pero ¿por qué me está pasando esto si yo vine al reino? Y entonces el hijo diría, es que por eso te está pasando. ¿Sí? Te está pasando por eso, porque es una puerta a entrar al otro lugar. Pero si yo tengo este otro lenguaje de, oh, si mi padre no me hace solo cariñito, no me quiere, entonces, que está muy asociado a formas de orfandad, como hemos estado hablando, voy a terminar leyendo eso que me está pasando de otra manera. Y voy a empezar a hablar orfandad. ¿Sí? Voy a empezar a decir, no, y además mis hermanos no me quieren porque en medio de esto que estoy pasando no me vinieron a ver, etcétera. Y mis ojos no van a estar ni viendo ni describiendo la gloria de Dios. No voy a estar viendo esa padecimiento, esa cruz, tal vez que es una puerta a otra dimensión de resurrección, y me voy a quedar dando vuelta ahí. ¿Sí? Y entonces creo, de nuevo, que le podemos pedir cada uno, Padre, resignifica mi realidad, ponele tú otros nombres, relaciona de otras formas las cosas que veo a mi alrededor, quiero aprender a hablar como tú. Y estás diciendo algo muy interesante porque la iglesia se ha acostumbrado a que si damos pasos gloriosos o si entramos en una dimensión nueva o en algo nuevo que está haciendo el Señor, y viene esa disciplina, viene esa reestructuración de quienes somos, porque vamos subiendo de gloria en gloria. Entonces, si pasaste a un nivel más alto, amén, va a venir un remoldeamiento de ti que va a quitar mucho más escoria. Digamos que la intensidad del fuego va subiendo en la medida que te vas purificando. Entonces, al entrar en nuevos campos, en nuevas revelaciones, va aumentando, digamos, el nivel del fuego porque el Señor te quiere perfeccionar más. La intensidad del fuego, que a lo mejor soportabas poquito porque eras chiquito, aquí ya lo soportas más y aquí ya lo soportas más. Desgraciadamente, la gente se acostumbró a decir, no, pues ya empecé a entrar en esta revelación y ya me atacó el diablo. Y entonces todo lo que nos pasa es la culpa del diablo. Y al contrario, lo que tenemos que ver es dónde está la mano de Dios y Dios, dónde está la gloria, porque si no veo las cosas que se ven, pero veo las que no se ven, veo que tú me estás formando en algo muy glorioso. Entonces tengo que cambiar esa forma de pensamiento. Y otra forma también que siento que es muy importante para entender si estamos hablando hijo o no estamos hablando hijo, es, dice, que lo que abunda en el corazón, de eso habla la boca. Entonces, una forma de sopesarnos a nosotros mismos es observar qué hablo. Observar qué hablo. Entonces, vamos a suponer que hay dos balanzas. En una está la luz y el hijo, y en otro está mi huérfano, mi oscuridad. Si yo me empiezo a escuchar, y esto es un ejercicio muy, muy maravilloso que podemos hacer, escuchar qué estoy hablando. No, pues estoy hablando pura crítica. No, pues estoy hablando puro juicio. No, pues me estoy sintiendo acá lo máximo. No, pues estoy hablando pura negatividad. Entonces, la balanza está así, está sopesando, se está haciendo chiquito la luz y se está haciendo grande mi huérfano, mi oscuridad, mi sistema en este mundo. Pero estoy hablando redención, estoy buscando ver por dónde, estoy hablando vida, estoy hablando las cosas que son positivas y buenas. Entonces, empieza a surgir y entre más luz surge, entre más luz hablo, la luz que pasa, las tinieblas no pueden prevalecer. Entonces la luz misma empieza a disipar las tinieblas de orfandad que hay en mí. Entonces es un ejercicio muy maravilloso saber qué estoy hablando. Si lo que estoy hablando es verdad, si lo que estoy hablando es una doctrina que me metieron, o si realmente lo escuché de Dios, porque los que son hijos de Dios escuchan su voz. Dios Sí, habla a sus hijos. Sus hijos ven a Dios. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, en esto es muy importante ponernos un parámetro de saber si estoy realmente agradando a Dios en todas las cosas, mm, si estoy siguiendo la voz de mi propia justicia, es que yo creo que esto es bueno y que Dios lo castigue, lo reprenda porque hizo algo malo. Ah, no, pues está hablando la tiniebla, porque Dios dice, bendice a aquel que te hizo daño, cárgale una milla extra, su carga. Entonces, ¿qué estoy hablando? ¿Qué estoy siguiendo? Y en la medida que
voy siguiendo al Hijo, voy a empezar a hablar Hijo. Bueno, creo que esto deja muy claro que tenemos que hablar Hijo. Padre, te damos tantas gracias por este programa. Gracias porque las semillas que salen de tu espíritu a través de nuestras bocas sean cimentadas profundamente, Señor, y que produzcan el fruto para el cual son enviadas. Te damos muchas gracias por las revelaciones y por poder vivir las cosas que hablamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, pues nos vemos la próxima semana en Encuentros del Séptimo Tipo. Gracias, Simón. Gracias, Hernán. Gracias, Anita. Dios les bendiga a todos.